Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Le saluda el pastor Gilberto García con otro mensaje de la palabra de Dios, esperando que este mensaje pueda ayudarles a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren, cualquiera que sea la situación, las circunstancias en las cuales se encuentran. Para comenzar, el punto de partida de este momento es el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Pero primeramente vamos a considerar la situación en que se encontraba nuestro Salvador Jesucristo en esos momentos. Vamos a darle un paso al panorama. ¿Qué estaba sucediendo en aquellos momentos para que dijeran las palabras en las cuales nos vamos a concentrar en este momento? Jesús en todo su ministerio se encontraba perseguido, acechado por un grupo de personas que siempre estaban buscando atraparlo, le querían tender una trampa constantemente en cuanto a lo que hacía, lo que decía, cuándo lo hacía, cómo lo hacía. Siempre estaban oponiéndose a su obra. Y esta escena no es ninguna excepción. En el versículo 21 de capítulo 5 de San Lucas encontramos estas palabras. Nos dice la palabra de Dios: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué piensan en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y como sucede siempre cuando Cristo ordena algo, sucede inmediatamente. Ese es el poder de nuestro Dios. Porque Cristo es y era, cuando estuvo aquí en la tierra, Dios en todo el sentido de la palabra. Cristo no era hombre, sí, fue hombre por ese tiempo que estuvo acá, pero nunca dejó de ser Dios. Y eso era lo que levantaba tanta oposición entre los que le seguían, los que le perseguían, los que querían atraparlo. Tenemos que establecer en estos momentos que Cristo Jesús no es un Dios inferior al Padre. No es menor que el Espíritu Santo. Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. El mismo discípulo Juan en su evangelio dice bien claro: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, que es Cristo,
era Dios y es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que Cristo es el autor de la vida. Cristo es el autor de todo lo que vemos con nuestros ojos. Cristo nos creó. Cristo puso a las estrellas, a los astros en el firmamento, en su lugar. Cristo, con su poder, Él creó todas las cosas. Así que ellos no querían escuchar estas palabras. No querían presenciar la manifestación del poder de Dios en Cristo. Ahora nos dice el versículo 25, al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y aquí está el texto clave para estos momentos. Quiero que pongan mucha atención. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué cosa? Hoy hemos visto maravillas. Jamás habían visto un hombre, y ese era el testimonio de ellos, que nunca habían visto un hombre hablar y obrar, hacer las cosas que este hombre, de nombre Jesús, hacía. Hemos visto maravillas. Qué interesante. Ellos, sus enemigos, veían un farsante, veían un impostor. Para ellos Cristo era un impostor. Mientras que los otros, al presenciar los milagros de Él, no pudieron más que exclamar en asombro, hemos visto maravillas hoy. Quiero llevarlos al 4 de noviembre de 1922. Era una mañana fría. Un grupo de arqueólogos llevaban meses de estudios en la zona que le llaman el Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto. Voy a repetir, llevaban meses explorando, buscando la tumba de un rey totalmente desconocido para la humanidad. Un rey, según ellos, insignificante. Estaban en busca de su tumba. Habían invertido mucho dinero. George Edward, quinto conde de Carnarvon, había él invertido todo su patrimonio personal en ese proyecto de encontrar la tumba del niño rey Tutankamón. Había decidido abandonar ya desesperado todo el proyecto porque se le estaba terminando el dinero. Después de llevar años financiando estas investigaciones por todo Egipto, y el último director de su proyecto era Howard Carter, quien hubo de convencerlo para que prolongara solo un año más su financiación. Pero aquella mañana del 4 de noviembre de 1922, los hombres que estaban excavando gritaron
alertando al arqueólogo. Y como un resorte, Howard Carter acudió al lugar. Frente a él se levantaba una escalinata excavada sobre la piedra caliza. Cuando Howard Carter bajó por ella, frente a él se abrió la fuente de todos sus sueños. Ahí estaban los sellos que los egipcios ponían a la puerta de cualquiera de las tumbas. Era un sello. Y mientras ese sello estuviera intacto, Howard Carter quitó el sello y entraron por esa primera puerta. Después se encontraron frente a una pared. Y Howard Carter estaba seguro que detrás de esa pared se encontraba la tumba de este rey niño. Hizo con un taladro que tenía de mano, hizo un agujero. Y por primera vez el aire que estaba atrapado por 3.500 años le dio en la cara aquel aire. Y entonces toma él una vela encendida y se la acerca para alumbrarse, para ver qué había detrás de aquella pared. Y el hombre que estaba detrás de él le preguntaba ansioso: ¿qué miras? Y lo único que pudo contestar aquel hombre, porque estaba temblando de emoción, dijo: veo cosas. E hizo una pausa. Después dice: veo cosas maravillosas. Bien podía decir que estaba viendo cosas maravillosas. Ahí adentro, el oro resplandecía por todas partes. Los carros de guerra del rey Tutankamón, las figuras de alabastro, riquezas por doquier se extendían ante sus sorprendidos ojos. Encontraron ahí piedras preciosas, 3 ataúdes del rey Tutankamón, el último de oro puro, oro sólido, no chapeado de oro, no era de 18 quilates, era oro sólido. Y el resto, como dicen, es historia. Vio Howard Carter aquella mañana de 1922 uno de los grandes tesoros que jamás el hombre haya descubierto de la antigüedad. Los hombres, después de ver a Jesús obrar aquellos milagros, no pudieron más que exclamar: hemos visto maravillas hoy. En toda la palabra de Dios, mis hermanos, encontramos tesoros mucho más valiosos que los que encontró Howard Carter en 1922. Ahora los invito para que busquemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 1. Dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, o maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era la creencia en aquellos tiempos, y todavía muchos creen que cuando un niño le nace a una madre,
con defectos físicos, es porque es un castigo de Dios. Por algo que aquella mujer hizo. Eso es una mentira. Dios no castiga a los niños por los pecados de los padres. Que el niño nació ciego por aquellas cosas de la vida, pero no porque era un castigo de parte de Dios. Entonces Jesús le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús respondió en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, Jesús dijo, luz soy del mundo. ¿Para qué sirve la luz? La luz sirve para alumbrarnos, para iluminarnos el sendero por donde caminamos, para iluminarlo todo, para hacer las cosas más claras, más visibles para los seres humanos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había estado ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? En el versículo 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, quiero hacer una pausa aquí. ¿Se dan cuenta de algo que está sucediendo aquí? La terquedad de estos hombres para comprobar de que Jesús
no era el Hijo de Dios, no era el Mesías, que era un farsante. Aquí está un hombre que había sido ciego y otros hombres que pueden ver. Pero ven ustedes aquí la gran paradoja. Hombres que ven, hombres que tienen ojos que no ven. Y un hombre que era ciego que ve mejor que ellos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Mis hermanos, mis amigos, no es necesario saber muchas cosas para ser un hijo de Dios. No es necesario entender grandes misterios para ser candidatos para ir al cielo. Una sola cosa. Una sola cosa. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Lo más importante en la vida de poder ver, pero ver las cosas tal y como son, en toda su realidad. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió ojos? Muchos quieren todos los detalles, pero ni así van a creer. Recuerdo hace ya algunos 35 años que conocí a un señor que me dijo que tenía él más de 25 Biblias en su casa. Yo le dije, wow, lo felicito. Entonces usted cree en Dios y usted conoce mucho de la Biblia. Él me dijo, mira, te voy a decir, yo solo colecciono Biblias para encontrar los errores que se encuentran en ella. Nunca se me ha olvidado aquello. No se necesita leer tanto para poder saber lo que es importante, lo que determina dónde pasaremos la eternidad. Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ustedes también quieren ser sus discípulos. Y lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí, pues a mí nada más me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es siempre el gran debate. ¿Oye Dios a los pecadores? ¿Contesta Dios las oraciones de los pecadores o nada más de los santos? La verdad es esta. Que Dios escucha y Dios contesta las peticiones del ser humano sincero. No importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa quién eres tú, la fama que tienes, no importa lo que hablan de ti, eso no importa lo que has sido tú en el pasado. Lo que importa en verdad, tu sinceridad, que en verdad quieres cambiar, en verdad crees que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios, y tienes tu fe y que tú estás seguro, estás segura de que Dios tiene el poder para perdonarte, para limpiarte, para sanarte y para aceptarte como su hijo,
como su hija. Eso es lo importante. El que Dios no escucha es aquel empedernido que quiere hacer lo que le dé su gana, desafiando a Dios, y después, según, entre comillas, arrepentido, viene a Él. Esos son los que Jesús no escucha. Hay momentos cuando Jesús no contestó a las preguntas de las personas. Uno de ellos fue Pilato. Le preguntó, le siguió preguntando. Cuando le hace una pregunta sincera, ¿qué es la verdad? Jesús le contesta, ¿preguntas por ti porque tú personalmente quieres saber, o simplemente preguntas por los demás para que impresionar a los demás? Entonces Pilato cambia el tema inmediatamente y después le hace otras preguntas, pero Jesús ya no le contesta. Esas son las personas que Jesús no contesta. Judas, cuando se vio acorralado, cuando descubrieron su plot de vender a Jesús por ganancia, según, entre comillas, se arrepintió. Muchos dicen que se arrepintió. Bueno, hay dos clases de arrepentimiento. Está el arrepentimiento sincero de corazón, que te sientes dolor, arrepentimiento verdadero por aquello que has hecho y quieres cambiar. Y está el otro arrepentimiento que viene cuando ves la luz roja detrás de ti y te están deteniendo porque violaste alguna de las leyes de tránsito. Y le dices al policía, I'm sorry. Pero ese es ese arrepentimiento que te encontraron, que te pescaron. Pero no es un arrepentimiento genuino del corazón. Por eso Jesús sabe bien las cosas. Él conoce los pensamientos del hombre y Él sabe quién es sincero y quién no. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, dijo el hombre ciego, que había nacido ciego. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y es verdad. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Versículo 35, Jesús oyó que lo habían expulsado. De paso que Jesús se retiró, se había retirado. Él no lo había visto. Solo obró en él cuando estaba ciego, solo estaba frente a él cuando estaba ciego, pero cuando él recobra la vista, Jesús se retira. Cuando oye Jesús que lo habían expulsado y hallándole, lo buscó. Cuando supo Jesús que lo habían corrido, sacado de la sinagoga, como miembro del pueblo de Dios, cuando lo halla, le dice, y esta pregunta te hace a ti y me hace a mí. Y esta es la pregunta, y sé sincero contigo mismo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Esa es la pregunta. No cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria, no cuántos años tienes en tu iglesia, cuánto das a los pobres. No. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven,
sean cegados. Muchos habían visto las maravillas. Muchos llegaban a la conclusión de que habían visto maravillas. Y sí, en verdad, lo que Jesús hizo aquí, mis hermanos, en la tierra, fueron cosas maravillosas, increíbles. Cosas increíbles que obró nuestro Señor Jesucristo. Se maravillaban de las cosas. No tenemos idea de cuánta gente seguía a Jesús constantemente. En un tiempo cuando no había teléfono, no había periódico, no había televisión, YouTube, Facebook, no había nada de esto, ninguno de estos medios de comunicación. Aún así se corría la voz de que alguien había que hacía cosas maravillosas y lo seguían las multitudes, grandes multitudes lo seguían. Pero fíjense ustedes lo que dice Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que creen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, se ofendieron. Y le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pues ¿quién te has creído? ¿Cómo te atreves? A nosotros que conocemos la palabra de Dios al revés y al derecho. Los fariseos eran aquellos que habían dedicado su vida a obedecer los mandamientos de Dios. Lo escrito por los profetas. Expertos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen ustedes, vemos, vuestro pecado permanece en ustedes. Wow. Wow. El efecto que causaban los milagros de Jesús sobre el público, la gente, era como si el cielo, después de abrirse, hubiese revelado las glorias de un mundo mejor. Porque sí, mi hermano, mi hermana, hay un mundo feliz más allá. Tal vez vives en un vecindario que no sea de lo mejor, lo que tú quisieras. Pero estamos en un mundo contaminado por todas partes. Mientras las personas curadas por las manos del Maestro, cuando pasaba estas personas entre la multitud, bendiciendo a Dios a cada paso, la gente retrocedía para darles paso y con temerosa reverencia le miraban y exclamaban todos, hemos visto maravillas hoy. ¿Qué miras tú a tu alrededor? ¿Qué miras tú a tu... ¿Eres una persona negativa, pesimista, que siempre ve lo peor de las cosas, lo peor de la gente? ¿O eres una persona que en todo ves las maravillas de Dios? ¿Ves lo mejor de las personas? ¿O tratas de sacar lo mejor de las personas? Los fariseos quedaban mudos de asombro. Veían que no había oportunidad, no podían convencer a la multitud, contaminarlos con sus celos. El prodigio realizado en este hombre, a quienes ellos habían entregado a la ira de Dios, que había nacido ciego por pecado de los padres,
Se había impresionado de tal manera a la gente que por el momento los fariseos quedaron mudos. Vieron que en Cristo pues, había un poder que ellos solo habían atribuido a Dios, porque hablaba con poder y obraba con poder. Estaban desconcertados y avergonzados. Reconocían, aunque no lo confesaban, reconocían dentro de ellos la presencia de un ser superior. Pero cuanto más convincente era la prueba de que Jesús tenía en la tierra poder de perdonar los pecados, tanto más en lugar de arrepentirse y entregarse a Él, más firmemente se atrincheraban en la incredulidad. Pobre gente. Pobre gente. ¿Qué sucede cuando seguimos tercamente los senderos de Satanás? Te voy a decir lo que sucede. Cuando un ser humano sigue empedernido, terco, en los caminos de Satanás, estas personas son envueltas por las sombras de las tinieblas. Cada paso los lleva a tinieblas más densas y agrava más la ceguera de sus corazones. Quien mora en las tinieblas finalmente perderá al fin el sentido de la vista espiritual, porque esa es la más importante. Esta persona finalmente quedará rodeado por una oscuridad más densa que la de medianoche. Y no le puede traer luz el mediodía más brillante, porque mora en las tinieblas. Anda en tinieblas, dice la palabra de Dios, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por abrigar, esto viene como consecuencia. Esas personas ciegas espiritualmente quedan más ciegas por abrigar el mal con persistencia, por despreciar tercamente las súplicas del amor divino. Y finalmente esa persona pierde el amor a lo bueno, el deseo de Dios, y aún pierde la capacidad misma de recibir la luz del cielo, porque ellos mismos voluntariamente se han cegado. Ahora, ¿puede esa persona encontrar de nuevo la luz? ¿Puede esa persona encontrar el perdón? Tú te preguntas, ¿podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios aceptarme después de lo que he hecho? Esa es la pregunta de muchos. Hace algún tiempo recuerdo una señora que pidió hablar conmigo en privado. Mientras estábamos conversando, de pronto estalla en llanto, pero un llanto que jamás había presenciado. Era algo verdaderamente impresionante. Yo me quedé callado. Ella lloraba, pero de una forma desesperada, como que estaba desbordándose algo que tenía, una tormenta que tenía dentro de ella. Y le dije, llore, no se preocupe, no le dé pena, llore. Y esa mujer lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo estaba escuchando, estaba esperando. Finalmente terminó y me contó cuál era su problema. Llevaba la culpabilidad sobre sus hombros por años, pero no había encontrado alivio. No sabía cómo descargar
aquella carga. Finalmente, cuando me cuenta la historia de lo que había sucedido, lo que ella había hecho, y si era algo horrendo. Dígame usted, después de haber hecho yo esto, ¿podrá Dios perdonarme? Le dije, sí, sí, porque usted no ha fingido esas lágrimas. Nadie puede fingir de esa manera. Nadie puede fingir el llanto de esa manera. Se ve todo el sufrimiento, se ve en su rostro, en sus lágrimas, se ve el sufrimiento que ha llevado por todos estos años. Sí, si usted le pide perdón a Dios, Él la perdonará. Y oramos, y en esa oración ella le pidió perdón a Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Después la vi una semana después. Esa mujer estaba sonriente, estaba tan contenta, tan feliz. Y ella confesó ante la congregación: me siento tan feliz. Me siento tan feliz. Me siento tan liviana. Me siento en paz. Como que una tremenda carga se me ha quitado de encima. Sí. Ninguna alma se encuentra desamparada, definitivamente por Dios, ni abandonada. Mientras haya esperanza de salvarla. Dios no se aparta, escucha muy bien esto. Dios no se aparta del ser humano, sino que nosotros nos apartamos de Él. Dios no abandona a nadie. Nosotros le abandonamos. Pedro le dio la espalda a Jesús. Judas le dio la espalda a Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Quién pecó más? ¿Judas o Pedro? Me atrevo a decirte, mi hermano, mi hermana, me atrevo a decirte que los dos cometieron el mismo pecado. Pero uno fue perdonado y el otro no. ¿Por qué? Porque Cristo no quería perdonar a uno, quería más al otro. No. No. Por la reacción, la actitud de los dos cuando fueron encontrados en su pecado. Cuando se revela su pecado, ¿cuál fue la acción de Judas cuando dijo, he entregado sangre inocente? ¿Fue arrepentimiento? Dice que fue y se ahorcó. Pedro, después de haber negado a Jesús, también lo negó. Judas negó a Jesús. Judas traicionó a Jesús. Judas no quería nada ver con Jesús al entregarlo de esa manera. Pedro también lo negó, le dio la espalda, lo maldijo. No maldijo al aire, maldijo a su Señor. Y después de esto nos dice la Biblia en San Mateo 26 que se fue corriendo hasta que llegó al lugar donde había muchas veces orado con Jesús, donde Jesús mismo había orado por ellos, por los discípulos. Antes de ser entregado, va Pedro y se tira al suelo y dice la palabra de Dios que lloró amargamente. Las lágrimas de Judas no son las lágrimas de Pedro. Judas lloró porque se sintió acorralado, porque ya no vio salida. Le pesaba haber sido descubierto. Pero Pedro le pesaba haber traicionado a su mejor amigo.
¿Ven la diferencia? Nuestro Padre Celestial nos sigue llamando, llamando, llamando. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Pero una vez que te llama, la responsabilidad cae sobre ti y sobre mí. En nosotros está ahora el aceptar y obedecer o rechazar. Al resistir al Espíritu de Dios, se apareja el camino para la segunda oposición a la luz, cuando vendrá con mayor poder. Y así sucesivamente. Cada rechazo al llamado de Dios, cada rechazo al llamado del Espíritu Santo nos vuelve más fríos y más ciegos. Y las tinieblas se oscurecen aún más. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará a aquellos que la rechazan. Los condenará en el día del juicio. Termino con estas palabras. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, en la primera carta, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice Pablo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y así somos nosotros cuando no conocemos a Dios. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Versículo 12. Ahora vemos como por un espejo oscuro. En aquellos tiempos el espejo no era como ahora, cristalino y se ve la imagen clara. En aquellos tiempos era simplemente metal pulido, que se miraba la forma, pero no se miraba claramente todo. Dice, ahora vemos como por espejo. En aquellos tiempos no veo claramente. Así también nosotros ahora no vemos las cosas claramente. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Aquel hombre ciego, cuando fueron abiertos sus ojos, cuando él en su ceguez, por fe aceptó al que estaba frente a él, sin verlo, sin contemplarlo, sin ningún prejuicio. Lo cree en él. Lo adoró cuando se revela a Cristo. Cuando creyó y fue sanado, cuando lo ven, Jesús le hace la pregunta, ¿crees tú? Y le dice, ¿quién es? ¿O estás hablando con él? Y entonces él lo adoró, se arrodilló ante él. No hay peor ceguez que la ceguez de aquellos que se niegan a ver. La palabra de Dios es clara. No tiene enredos, no tiene tantos misterios. Es muy sencillo. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Él te puede perdonar? ¿Crees tú que Él te puede limpiar, borrar todos tus pecados y aceptarte como su hijo, como su hija? Entonces tú podrás ver y lo veremos en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Ahora, mi hermana, mi hermano, te invito a inclinar tu rostro para elevar una oración. Y mientras estoy orando, concéntrate tú en tu petición. Dios está sentado en su trono. Aun cuando muchos lo dudan de que Él esté al control de todo, Él está al control de todo. Si tú le entregas tu vida, Él guiará tu vida. Él te va a bendecir tus pasos.
Pero si tú quieres en estos momentos, eleva tu propia oración mientras yo estoy orando. Tú dirige a Él, ante Él, tu petición. Oremos. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos das una nueva oportunidad este día para venir a ti, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario hace 2000 años y aún no ha perdido su poder. Por esa sangre preciosa te ruego, Señor, que seas en este momento con esta persona que está ante ti, que está pidiéndote el perdón, que le perdones por lo que ha hecho. Cualquier pecado que haya cometido, si está completamente arrepentido o arrepentida, Señor, dale la seguridad de tu perdón y trae paz a su corazón. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan de luz, tributando eterno honor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz, tan feliz, reinaremos con nuestro Señor, el Señor. En el mundo feliz, tan feliz, reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz, tan feliz, reinaremos con nuestro Señor, el Señor. En el mundo feliz, tan feliz, reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos